Es muy especial porque es el salmo que más se repite en el Nuevo Testamento, es el que más se menciona en el Nuevo Testamento. De todos los salmos, el Salmo 2 es el que más se toma en consideración en el Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Bien, ahí está la estructura, hermanos, ahí está la estructura del libro de los Salmos, ¿sí? El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Si usted puede ver ahí en su Biblia, en donde aparece el título de Salmos, inmediatamente abajito dice libro 1. Y más adelante va a aparecer el libro 2, libro 3, libro 4, el libro 5. ¿Por qué aparece como libro 1, 2, 3 y 4, 5? Porque los rabinos o los estudiosos, los eruditos judíos del Antiguo Testamento, dividieron el libro de los Salmos, los 150 salmos, en 5 libros relacionados con los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Pues son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el libro 1 tiene que ver con Génesis, el libro 2 con Éxodo, el libro 3 con Levítico, el número 4 con Números y el libro 5 con Deuteronomio. Así lo relacionaron los judíos sabios del Antiguo Testamento y por eso lo dividieron de esa manera. Claro que eso es un dato histórico porque eso no aparece aquí en nuestras Biblias, así ocurre. Entonces, nosotros estamos ahorita en el libro 1, vamos al Salmo número 2, pero antes de eso vamos a ver que los salmos están clasificados de diferente manera. Por ejemplo, hay salmos penitenciales. ¿Cuáles son los salmos penitenciales? Son aquellos que muestran arrepentimiento, son aquellos que muestran una congoja, un sufrimiento, un dolor por haberle fallado a Dios. Por eso se llaman penitenciales. Hay salmos históricos que tienen que ver con el pueblo de Israel, con su travesía por el desierto, por un acontecimiento que Dios permitió que ellos tuvieran. Los salmos imprecativos son los salmos que piden venganza o que piden a Dios que el Señor intervenga contra el enemigo o contra aquella persona que le está causando daño al salmista. Los salmos mesiánicos son los que tienen que ver con la obra, la persona del Señor Jesucristo, y es lo que vamos a ver ahora, porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Fíjense bien, hermanos, que el Salmo 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 110 y 132 son salmos mesiánicos. Es decir, que tienen referencias en relación al Señor Jesucristo. Puede ser que tenga que ver con su muerte, puede ser que tenga que ver con su traición, porque incluso hasta se menciona la traición de Judas. Puede ser que tenga que ver con la resurrección, o puede ser que tenga que ver con la manera como el Mesías está realizando su ministerio. Entonces, por eso se llaman mesiánicos. Luego aparecen los salmos de gratitud, que es pues acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Teocráticos, que tienen que ver con la enseñanza de la grandeza o majestad de Dios. Los salmos de alabanza, que es de adoración. Los salmos graduales, que son salmos para ir a Jerusalén e ir cantando a las fiestas judías, las famosas 3 fiestas muy especiales, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para eso se entonaban los salmos graduales. Y por último, los salmos de aleluya, que son también salmos de adoración y de alabanza a Dios. Y se les llama de aleluya porque empiezan con la palabra aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Es una palabra que está compuesta por dos términos hebreos, alelu, que significa alabar, y ya, la parte final, aleluya, el ya es Dios, el ya en hebreo es Dios. Entonces, alabar a Dios es lo que significa esa palabra. Bien, entonces vamos a entrar, hermanos, vamos a entrar en el Salmo 2, porque el Salmo 2 tiene que ver con el reinado venidero del Señor Jesucristo. El título es El Mesías y su reino venidero. Ese es el título de este salmo. Aquí en nuestra Biblia, si usted tiene ahí en el Salmo 2 un título, algunas
tienen, otras Biblias no lo tienen. Aquí dice el reino del ungido de Jehová. ¿Sí? El reino del ungido de Jehová. Y aquí el título pues, viene siendo lo mismo, el Mesías y su reinado venidero. Entonces vamos a ver este salmo. Fíjense bien, vamos a tomar en consideración aquí. Antes de entrar de lleno a este salmo, los salmos mesiánicos son los salmos que hablan proféticamente del Mesías en relación con su traición, muerte en la cruz, resurrección y su futuro reino. Entonces, vamos a ver salmos aquí en este libro, salmos que tienen que ver con esas situaciones del Señor Jesús. Y existen 12 salmos mesiánicos, ya los mencionamos hace rato, desde el 2 hasta el 132, ahí están cuáles son los salmos mesiánicos. Y 3, el primer salmo mesiánico es el 2 y se le llama el salmo mesiánico por excelencia, porque de verdad tiene enseñanzas grandiosas sobre lo que viene a futuro, en lo que va a ser el Señor. Incluso se menciona, este salmo se menciona en el libro de Apocalipsis. Fíjense bien qué cosa tan especial, porque veamos, por favor, tomen su Biblia, el versículo 9 del Salmo 2 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y eso tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Cuando venga el Señor Jesús, vendrá a reinar con vara de hierro, dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Más adelante vamos a ver acerca de esto, pero fíjense bien cómo hasta en el libro de Apocalipsis se menciona este salmo. Bien, vamos a ver una cosa más todavía acerca de este salmo, y es que los salmos mesiánicos también se considera el Salmo 2 como un salmo teocrático, porque muestra el gobierno soberano de Dios, porque aquí se menciona que el Señor Jesucristo va a estar gobernando en el futuro. Primero vino como nuestro Salvador y ahora va a venir como Rey, ahora va a venir para gobernar la tierra. Primero vino para ir a la cruz y sufrir la humillación por nuestros pecados, pero va a venir por segunda vez para establecer su justo juicio en las naciones, y entonces las cosas serán totalmente diferentes. Número 5, el Salmo 2 es el más citado del Nuevo Testamento. Ahí están las citas en donde aparece en el libro de los Hechos, en la carta a los Hebreos, en el libro de Apocalipsis, ahí están las citas. Según Hechos 4:25 se le atribuye a David el Salmo 2. Vamos a Hechos 4:25, por favor. Hechos 4:25. Hechos capítulo 4 y versículo 25. Y por favor les quiero pedir a Siri que nos lea con voz fuerte y clara el versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Muy bien, ahí está diciendo que por boca de David tu siervo. Entonces, ¿quién escribió el Salmo 2? Aunque no se menciona en el libro de los Salmos, pero aquí en el libro de los Hechos dice que se le atribuye al rey David. Muy bien, bueno, entonces vamos a tomar en consideración esto. Vamos a ver el bosquejo. Ahorita vamos a leer el Salmo, pero vamos a ver el bosquejo. Hay 3 cosas que vamos a considerar, vamos a tomar en consideración de este Salmo. 3 cosas que nos va a enseñar el Salmo 2. Primero, condenación de la rebelión humana. El hombre en este pasaje o en este salmo, el hombre toma la actitud negativa de rebelarse contra Dios. Número 2, la confirmación de la adopción divina, porque aquí se va a mencionar que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, es el único Hijo de Dios, ¿sí? Y número 3, la exhortación enfática al arrepentimiento, porque las naciones están en contra de Dios y en contra de Cristo. Pero aquí se les hace un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y eso ya, hermanos, eso debemos tomarlo en consideración, porque nos estamos acercando a los momentos finales en el plan grandioso de Dios, y el Señor ya está a punto de aparecer, el Señor ya va a venir pronto. Así es que debemos prepararnos, porque entonces Él va a ejecutar sus justos juicios. Bien, allá en sus lugares, hermanos, allá en sus lugares, vamos a leer en forma alternada el Salmo 2, en forma alternada. Versículo 1 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi ley sobre Sion y santo amor. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Fíjense bien, hermanos, qué increíble este salmo que termina con una bienaventuranza. El Salmo 1 comienza con una bienaventuranza y este salmo termina con una bienaventuranza. Y ya la semana pasada veíamos que una bienaventuranza indica la dicha, indica el gozo de estar en la comunión con nuestro Dios. Bueno, entonces vamos a ver ahora aquí esta situación. Vamos a entrar de lleno. ¿Sí? Primeramente vamos a ver lo que está diciendo los versículos del 1 al 6. Fijémonos que aquí hay una situación crítica de la humanidad contra Dios. Dice en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra, fíjese bien, qué tremendo desafío, contra Dios y contra su ungido. Note la palabra contra. La palabra contra es una oposición, es entrar en un conflicto, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que en las peleas de box ponen el nombre de un boxeador y luego ¿qué ponen? ¿Qué letras ponen? Una B con una S y luego la otra persona. ¿Y qué significa esa B, S? Contra, ¿verdad? Contra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llamó ese famoso boxeador, le repito? El que tenía cabellos así muy... Rubén Olivares, ¿verdad? Rubén Olivares contra y así. Y esta palabra contra está indicando ese conflicto. Pero ¿cómo es que la humanidad se está uniendo para luchar contra el Señor? Y hay tres cosas que se mencionan aquí. Primero es una conspiración contra Dios. Ahorita vamos a ver qué es eso. Una conspiración contra Dios. En segundo lugar, una rebelión. Y luego viene el resultado de eso. Entonces veamos, por favor. Primero, la conspiración. La humanidad dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, ahí es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se está reuniendo la humanidad en contra de Dios? ¿No Dios nos bendice? ¿No Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿No nos da su lluvia? ¿No nos da de sus bendiciones semana tras semana? Entonces, ¿por qué estar luchando contra Dios? Pero así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es maligno. El corazón del hombre va en oposición a todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Sí? Dice, les voy a pedir por favor que vayamos hasta Génesis capítulo 6, en aquel famoso pasaje que tiene que ver con la maldad del hombre y que por eso Dios tuvo que destruir la humanidad en ese tiempo con un diluvio. Pero fíjense bien, hermanos, lo que dice el Señor en el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué cosa? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Entonces la situación del hombre, desde que el hombre le falló a Dios, pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, pues todo ha venido a ser un desastre. Y entonces el hombre está en contra. Conspiración. Una conspiración es un entendimiento, es decir, es ponerse de acuerdo en secreto entre varias personas, pueden ser militares, grupos armados, civiles, con el
el objetivo, fíjense bien, el objetivo de derribar el poder establecido. Entonces, ¿qué quieren las naciones? Derribar el poder de Dios. Ponerse en contra del poder de Dios. ¿Y qué desafío? Y además es detener el poder. Sus sinónimos son complot o conjuración. Es un complot contra Dios. Ahora, hermanos, ¿no es ridículo eso? ¿No es ridículo ponerse contra Dios? Pero así es la humanidad. Así es de fea la naturaleza humana. Y ahora veamos una cosa más todavía, ¿sí? Dice aquí la humanidad en el versículo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no tengamos nada que ver con Dios. No vamos a hacer caso de sus mandamientos, vamos a vivir a nuestra manera, vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, vamos a imponer nuestras propias leyes. ¿No está pasando eso ahora? Así es. El hombre ahora está colocando sus leyes de tal manera que a los 10 mandamientos, ¿qué está haciendo la gente? Los está haciendo un lado. No, ahora un nuevo mandamiento o una nueva ley que sea aprobada en el Congreso y etcétera, y eso se establece. Fíjense bien, hermanos, ahora, fíjense bien lo ridículo de las leyes que estamos teniendo. Si usted mata a un perro, ahora, si mata a un perro, se mete en un serio problema. Porque ahora los defensores de los animales, le hacen la vida imposible, lo multan, lo llevan hasta la cárcel por matar a un perro. Han salido noticias de que una persona va en la calle y se le acerca un perro y lo quiere morder y lo patea. No, pues le sacan el video, lo suben al internet y luego van contra aquella persona y lo multan. Pero matan en el aborto a los bebés y ya no dicen nada. Fíjense, en todo lo contradictorio. Entonces, se aprueba el aborto, pero ahora se defiende a un perro. O sea, qué contradictorio. Y fíjense, esa es la situación de por qué aquí está diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, que ya no estemos ligados con Dios, que ya no tengamos nada que ver con Dios. ¿Y qué situación tan grave? Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? La rebelión es el acto de resistencia, oposición, desobediencia a la autoridad y provocar una sedición. ¿Qué es una sedición? Un levantamiento violento contra la autoridad. Como diciendo, Dios, no te hacemos caso, no queremos saber de ti. Y dice, qué feo es esto. Y es lo que está diciendo aquí el Salmo. Y este Salmo fue escrito 1000 años aproximadamente antes del Señor Jesucristo. O sea, hace 3000 años. Y ya la gente estaba en oposición con Dios. Entonces, hoy está peor la situación. Hoy la gente no quiere buscar a Dios ni darle lugar al Señor. Entonces, por eso es que estamos viendo tantas situaciones tan violentas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. En todo el mundo está pasando eso, ¿sí? Una cosa más todavía. Fíjense bien, dice aquí el texto. Se levantarán, el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué es la palabra ungido? Bueno, vea usted esta presentación. Bueno, aquí esta es una imagen de la manera como fue ungido el rey David. Aquí está David, es un jovencito, aquí está el profeta Samuel, aquí están los hermanos de David que lo están observando, aquí están las ovejas de David. ¿Y qué era ser ungido? En el Antiguo Testamento significaba colocarle aceite en la cabeza a una persona que Dios, no Samuel, no un profeta, no alguien, Dios escogía para un servicio especial, ¿sí? Pero la humanidad está en contra de Dios y en contra del ungido de Dios. Fíjense, y ahora vamos a ver, ¿qué es el ungido? ¿Qué es el ungido? En el Antiguo Testamento, Dios escogió a hombres para un servicio especial dentro de su pueblo. Estos hombres fueron sacerdotes, profetas y reyes.
nada más a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes eran los escogidos por Dios. Y se les ungía con aceite, un aceite consagrado, no cualquier aceite, no aceite 1, 2, 3, ni aceite que usted tiene en la cocina, no, un aceite especial, un aceite de consagración, ¿sí? Esta era la manera de reconocer a un hombre de Dios. Ahí se mencionan varias citas de quienes eran escogidos, como la familia de Aarón, Saúl, David, el profeta Eliseo, etc. La palabra ungido en hebreo significa Mesías. Entonces, fíjense bien, hermanos, aquí contra Jehová y contra su ungido quiere decir contra su Mesías. Mesías es la palabra hebrea, pero en griego se pronuncia Cristo. Cristo significa ungido, Mesías significa ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, pero significa eso. Cristo es el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios. El que vino a traer la palabra de vida a nuestros corazones. El que vino a hacer la obra redentora a favor nuestro. Es el ungido de Dios. Pero la humanidad, otra vez volviendo aquí, la humanidad dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra Cristo. O sea, qué tremendo es esto lo que está pasando. Cuando sucedió lo de la pandemia, hermanos, cuando sucedió el problema de la pandemia en estos años del 2020-2021, solamente se escuchó en las noticias, solamente en todas las noticias, se escuchó 2 presidentes en todo el mundo que pidieron que se orara a Dios para poder salir de esa crisis de la pandemia. ¿Quiénes fueron esos 2 presidentes? El presidente Trump de Estados Unidos y un presidente africano. Todos los demás estaban preocupados por vacunas, preocupados por cómo salir de ese problema, pero sin buscar a Dios. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué la humanidad va de cabeza a su propia ruina? Porque hay una oposición hacia Dios. Ahora vamos a ver aquí todavía. ¿Dónde se cumplió lo que dice el Salmo 2, versículo 2? Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 27. Aquí está el texto. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Dónde fue eso? En el Calvario. En el Calvario, Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel contra el Señor para llevarlo a la cruz. Ahí se cumplió esa profecía. ¿Es una profecía? Se cumplió ahí. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, porque como para ese tiempo la humanidad llevó al Señor a la cruz. Ahora, qué bueno que fue a la cruz. Porque de esa manera recibimos nuestra salvación. Lo que pareció negativo y como que la gente se salió con la suya, se convirtió en una tremenda bendición, porque la cruz para nosotros es poder de Dios. Fíjense, porque si no hubiera sido por la cruz no seríamos salvos. Entonces, pero aquí se cumplió esa situación tan tremenda, ¿sí? Ahora veamos, a través de la historia, la conspiración y la rebelión humana contra Dios está relacionado con instituciones que Dios estableció: el matrimonio y la familia. ¿Qué está pasando hoy? Ya no hay matrimonios casi. Ahora fíjese bien. Y usted véalo en internet, ahora con la facilidad del internet. Se casa hombre con hombre, mujer con mujer. Pero no solamente eso. Se casa una persona con su perro. Se casa una persona. Hay unos videos de un argentino, de un conferencista argentino que está en contra de todo ese tipo de cosas. Y saca este argentino de una señora que se casó con una estación de tren. O sea, ¿qué es eso?
Pues están mal de la cabeza. Y ahora lo están aprobando. Ahora, si usted se quiere casar con su gato y va con un juez, lo casa. ¿Por qué? Porque ahora la ley lo aprueba. Entonces, eso es ridículo. Pero ¿qué está sucediendo? Que es una oposición al matrimonio y a la familia. ¿Sí? Porque el hombre está ahora en contra de todo lo que Dios ha establecido. También contra la palabra de Dios. Está constantemente luchando porque no se les enseña a los niños los 10 mandamientos, que no se les enseñe ir a la iglesia, ¿sí? Cuando fue lo de la pandemia, hermanos, cuando fue la pandemia, en el Congreso estaba a punto de aprobarse una ley de que ahora ya no se podía salir por la calle a repartir folletos. Estaba prohibido, o bueno, se iba a prohibir. Por eso estamos, como dicen por ahí. Si estamos en una situación de decadencia moral y espiritual, es porque nosotros mismos nos hemos rebelado contra Dios. 3, contra la iglesia. Contra la iglesia. Porque es una institución divina. El diablo va a querer destruir la familia y la iglesia a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ¿quién estableció la iglesia? Cristo. El Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues el diablo quiere destruirla de alguna manera. ¿Sí? Y por último, toda autoridad. Todo lo que tenga que ver con autoridad, ya sean papás, ya sea gobierno, ya sea en la iglesia, todo lo que tenga que ver con autoridad, hay que estar en contra. Es una tremenda anarquía. ¿Sí? Por eso es que vemos en el Zócalo las marchas que pintarrajean por donde quieran, hacen un desastre, no les importa. No les importan los negocios, no les importan las casas particulares, las pintarrajean, el transporte, porque hay que estar en contra de la autoridad. Entonces, eso es lo que nos está enseñando el Salmo de cómo la humanidad está actuando de una manera muy tremenda. Y esto va a llegar a su culminación. Todo esto que nos está diciendo el Salmo 2 va a llegar a su culminación en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, en el futuro. Fíjense bien. Porque dice la palabra de Dios, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que monta el caballo? El Señor Jesucristo. Entonces, va a llegar al punto máximo que la humanidad, movida por el diablo, por el anticristo y por los reyes de la tierra, para estar en contra del Señor, para guerrear contra él. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Y ya poco a poco se está preparando. ¿Sí? Si estamos viendo ahorita de la guerra que hay en Israel y todo eso y los conflictos, hermanos, se va a poner peor la cosa, se va a poner peor. ¿Por qué? Porque se está en oposición de Dios. Entonces ese es el clímax de esta situación de la humanidad que está en contra de Dios. Pero fíjense bien el resultado. Dice, luego hablará a ellos, Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Vean por favor el versículo 4. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Se va a burlar de ellos. ¿Por qué? Porque somos una humanidad insignificante en comparación con lo inmenso de su poder y de su grandeza. ¿Qué somos nosotros? Aun cuando fuéramos millones de personas en contra de Dios, ¿qué le podemos hacer a Él? Absolutamente nada. Yo he visto niños. Bueno, allá en mi época de niño, íbamos a los hormigueros y los pateábamos, y pobres hormigas, y salían cantidad de hormigas, pero pues no nos hacían nada. Pobres hormigas, nos burlábamos de ellos, claro, mal, ¿no? Pero así. Y así somos con Dios, pero somos peores que hormigas. ¿Y cómo vamos a luchar contra Dios? Jamás vamos a poder salir vencedores contra Dios, nunca. El poder de Dios es infinito, es increíble. Si Él hizo
hizo el universo, e hizo todas las cosas. ¿Cómo podemos luchar con Dios? Nuestras armas, las bombas atómicas y todo el armamento que tenemos muy sofisticado hoy en la actualidad, hermanos, son chinampinas en relación con Dios. ¿Saben lo que son las chinampinas? Sí. Porque así sí saben. No, ella no sabe lo que son. No sabe. Las chinampinas eran unos circulitos de pólvora que se utilizaban en las pistolitas de metal antiguamente. ¿Sí? Bueno, pues hermanos, todo lo que tengamos nosotros en contra de Dios no podemos luchar contra Él. ¿Sí? Por eso el Señor se va a burlar. ¿Sí? Y dice aquí el texto: luego a ellos se su furor y los turbará con su ira. Dios se burlará de aquellos que se oponen a su autoridad. Los turbará en su enojo contra ellos. Y el verbo, fíjense bien, el verbo que se utiliza para turbar, ese verbo hebreo, significa también aterrar, estremecer, espantar, temblar. ¿Qué pasaría nada más con un temblor de 8 grados? No, hermanos. Doblaría mucho las rodillas, hermano, pero no más por el momento. Nada más por el momento, sí, pero hace temblar. Sí, y eso nada más un temblorcito de unos cuantos segundos. Pero si Dios deja caer su ira, no, hermanos, es de espantarse, ¿sí? Por eso, ¿qué dice Hebreos 10:31, hermanos? ¿Se acuerdan de Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos de Dios. Cuidado con eso, cuidado con ofender a Dios, cuidado con oponerse a Dios. Más vale doblar las rodillas, más vale quebrantarnos, más vale humillarnos ante Dios, porque no, hermanos, si Dios nos dejara caer su ira, no, hermanos, no estaríamos para contar. Bien, vamos a continuar. Ahora, confirmando la adopción. Se está rebelando la humanidad contra Dios y contra su ungido, que es Cristo. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Hijo que se menciona aquí? Vamos a ver aquí la confirmación. Versículos 7 y 9. Veamos lo que dice aquí el texto. 7 y 9. Dice el texto: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, o sea, Dios el Padre, me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Fíjense bien, el que va a hacer el juicio sobre el mundo es el mismo Señor Jesucristo. Él es el que va a entrar en acción. ¿Sí? Él vendrá del cielo, pero viene con una autoridad divina, porque viene con un decreto de parte de Dios, no de la humanidad, no de un gobierno humano, sino de Dios. Dios está declarando que el Señor Jesús era su Hijo en su bautismo, lo declaró en su bautismo. ¿Se acuerdan que cuando se estaba bautizando se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? Y lo mismo ocurrió en la transfiguración, ¿sí? Lo mismo ocurrió en la transfiguración, y en la resurrección, Hechos 13:33 también menciona la misma situación, y en su divinidad en Hebreos 1:5. Entonces, Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Ahora, verdadero Hijo de Dios no significa como en el sentido humano, sino está indicando que es Dios mismo. El Hijo es Dios mismo. Nosotros creemos por la misma palabra de Dios que Dios se manifiesta en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son uno. Ese es un misterio, pero así es, un misterio de fe. Y el Señor Jesucristo es Dios que desde el principio ha estado con el Padre. Él nunca ha sido creado. Vino a la tierra y se engendró como un ser humano, pero no como Dios. Y Él vivió entre nosotros. Y Él viene con esa declaración tan tremenda, ¿sí? Bien, ahora veamos esto. Dice el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra. ¿Cómo se demuestra que realmente una persona en el Antiguo Testamento era un verdadero hijo? Cuando el padre le dejaba la herencia. Cuando el padre le daba la herencia a ese hijo. Porque si no era su hijo, o era un hijo ilegítimo, no le dejaba herencia.
Hay una historia que es la historia de Gedeón. ¿Saben cuántos hijos tuvo Gedeón? El famoso Gedeón que fue a luchar con los madianitas, con sus cántaros, con sus antorchas, y que llegaron al campamento de los madianitas con sus 300 hombres y gritaron por Gedeón y por Dios o por Jehová, y todos los madianitas se confundieron y entre ellos mismos se mataron. Pero ¿saben cuántos hijos tuvo Gedeón? Tuvo 60 hijos. 60 hijos. Pero después de los 60 hijos tuvo otro más. Se llamaba Abimelech, pero Abimelech era un hijo que no fue reconocido. Fue un hijo ilegítimo. Y resulta que a Abimelech no le tocó herencia. Y por eso es que Abimelech mató a sus 60 hermanos. Así lo dice el libro de los jueces. Lean ustedes la historia. Mató a todos sus hermanos menos uno. Se quedó, mató 59, porque Jotán fue el hijo que se salvó. ¿Pero por qué? Porque Abimelech no tenía herencia con Gedeón. El padre, cuando reconocía a un hijo, le dejaba herencia. Y por eso el Salmo está diciendo: pídeme y te daré por herencia las naciones. La legitimidad de un hijo era confirmada por recibir herencia del padre. Cristo, por su obediencia al Padre, es el heredero de todo lo que pertenece al Padre. Hebreos 1:2. A ver, Adrianita, léenos Hebreos 1:2, por favor. Hebreos 1:2. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, fíjense que Dios el Padre constituyó al Hijo ¿como qué? Como heredero de todo, ¿A quién le pertenece esta tierra? ¿A quién le pertenece este templo? ¿A quién le pertenece nuestras vidas? Le pertenecen a Él, todo le pertenece a Él. Luego nosotros decimos: esta es mi casa, este es mi coche, este es mi el otro. No. Va a decirle: Señor, a ver, ven para acá. ¿A quién le pertenece realmente? Este es mío. ¿Sí? La vida que tú tienes es mía, la salud que tienes es mía, los hijos que tienes son míos. ¿Sí? Claro que a veces vamos a decir: no, es mi hijo, es todo. No, es del Señor, todo es del Señor. ¿Sí? Qué tremendo. ¿Sí? Dice aquí el texto: herederos de todo. Entonces, ahí está la legitimidad del Señor Jesucristo como Hijo del Padre. Y una cosa más, su victoria: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo va a entrar en el futuro, porque este es un salmo profético, en el futuro, para poder gobernar toda la tierra. Pero ahora sí va a entrar con mano fuerte, con mano dura. Ahora sí, nadie se va a poder burlar. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, lo criticaron, lo humillaron, lo escupieron, lo maltrataron, se le llevó a la cruz, pero ahora ya no va a ser lo mismo. Ahora cualquiera que quiera oponerse con el Señor, no, va a quedar fulminado, porque ahora va a ser diferente, ¿sí? Y dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 8: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted o yo no caminamos correctamente, y viene el Señor, nos va a poner en nuestro lugar. Y porque no podemos jugar con Dios, ¿sí? Porque Él va a hacer juicio. Por favor, vayamos a la carta de los Hebreos, capítulo 9. Por favor, vayamos rápidamente a nuestras vidas, capítulo 9, versículo 28. Lo leemos todos juntos. Hebreos 9, 28. Todos juntos leamos el pasaje de la Biblia. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que va a venir, pero ya no con relación al pecado, cuidado con eso.
La primera venida sí tuvo que ver con el pecado, para salvarnos, pero la segunda venida ya no. Entonces ya va a ser su juicio. Bien, entonces, y ahora viene la exhortación del Salmo. Vamos a leer, por favor, los versículos del 10 al 12 del Salmo 12. Regresemos al Salmo 2, versículos 10 al 12. Dice así, todos juntos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Se acuerdan de ese famoso texto que dice Mateo capítulo 11? Dice el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues ahora ya va a ser diferente. En su ministerio terrenal actuó de una manera humilde como un cordero. Pero ahora en el versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama, es decir, se enciende su ira. Y entonces sí, hay que tener cuidado, porque ya va a ser otra situación. Y aquí vamos a ver que en esta exhortación se anima a ser prudentes, a servir al Señor y poder ser parte de su bienaventuranza. Fíjense, dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, los reyes son los que se están oponiendo al Señor. Los reyes y los jueces de la tierra se están oponiendo al Señor. Pero ahora aquí viene el llamado, es una advertencia del Señor. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, oh juez de la tierra. Es un llamado a la prudencia y a someterse a la soberanía de Dios en humildad antes de que sea demasiado tarde. Bíblicamente, la humanidad se encuentra en el tiempo de la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia de Dios y es la oportunidad de venir al encuentro del Señor ahora. Isaías 1:8 dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a venir con Él. En Isaías capítulo 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de venir a la salvación. Pero si dejamos pasar este tiempo y se termina el tiempo de la gracia, entonces, ¿qué problema? Nos metemos en un serio problema. Y la recomendación del Señor a través de este salmo es, hay que servirle ahora, servirle con temor y con temblor, dice, alegrados con temblor. Una actitud contraria a la conspiración que tenían los reyes de la tierra, como aparece en el Salmo 1. Una actitud contraria a la conspiración y rebeldía mencionada en los primeros versículos del 1 al 3. Pues es lo mejor para la humanidad, en forma especial para todos aquellos que en eminencia se oponen a Dios y a Cristo, especialmente a aquellos que están en eminencia. Porque los que están en puestos muy altos de la política, de la sociedad, dicen, no me interesa Dios. Ahorita no. A lo mejor cuando me vaya ya a morir, a lo mejor busco a Dios. Y así. Los empresarios, los que tienen mucho dinero, los que hacen muchos negocios en el mundo, los que tienen empresas en todo el mundo, ¿qué se están preocupando por ellos? Quieren hacer más riqueza. Pero el Señor les advierte. Ahora, es tiempo de servir a Dios, porque si no, si se acaba ese tiempo, ni lo piensen, porque la situación se va a poner crítica. ¿Sí? Y por último, dice el texto, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Literalmente, la traducción que nosotros tenemos de nuestra Reina Valera 60 traduce honrar, pero en la traducción hebrea, literalmente significa besar al Hijo, porque en el Antiguo Testamento un padre besaba al hijo o el hijo besaba a su padre, y era una manera de demostrarle sumisión. El hijo le mostraba sumisión al padre, pero también le mostraba su amor, ¿sí?
Y entonces lo que está diciendo este salmo es eso, lo cual indica sumisión y amor al Señor Jesucristo, antes de que Él se convierta en el juez de toda la humanidad. Es decir, mejor que sea en este momento nuestro Salvador y que no sea nuestro juez, porque si es nuestro juez, ¿quién puede salvarse? Sí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y fíjense bien lo que dice Juan 5:23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¡Qué tremendo! Entonces, oponerse al Señor Jesucristo, es oponerse al Padre. Y entonces estamos en un serio problema, ¿sí? Sin embargo, ahí está la invitación. La bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Termina el Salmo con una bendición para todos aquellos que reconocen al Mesías y se someten voluntariamente a su señoría. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Someterse al Señor? ¿O estar en contra de Él? No, mejor es someterse. ¿Sí? A veces decimos, no, es que la vida cristiana es bien difícil, la vida cristiana tiene muchos problemas, la vida cristiana se me hace imposible de llevar. No, hermanos, aquí está la bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es mucho mejor confiar en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, de